En la sección 3.3 tenemos el título Masas Fórmula. Bien, cuando nosotros tenemos una sustancia química, em, ya sabemos que esa sustancia química tiene una fórmula molecular asociada, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el libro nos están hablando del ácido sulfúrico. Cuando a mí me dicen ácido sulfúrico, yo inmediatamente lo relaciono con la fórmula molecular H2SO4, ¿sí? Esa es la fórmula de este ácido. ¿Y qué significa H2SO4? Significa que yo tengo dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Eso es lo que yo tengo en la fórmula. Entonces, ya nosotros sabemos que los elementos se ubican en la tabla periódica y que en la tabla periódica viene un dato de masa atómica. ¿Sí? Masa atómica. Aquí en el libro le han puesto MA para llamarlo, para abreviarlo en esa manera. ¿Ok? Entonces, la masa de una fórmula sería tomar cuántos átomos hay de cada uno de los elementos y multiplicarlos por la masa atómica que viene en la tabla periódica para cada uno de dichos elementos. ¿Sí? Entonces, decíamos, aquí yo tengo dos hidrógenos, entonces voy a poner un 2 multiplicando a la masa atómica del hidrógeno. Luego tengo solo un átomo de azufre, entonces nada más voy a tomar la masa atómica de 1 azufre. Y luego tengo 4 oxígenos, así que voy a tener un 4 que va a multiplicar a la masa atómica del oxígeno, que es 16. Si yo hago esto, ¿sí? Si yo hago ese cómputo ahí, ¿verdad? Es 2 por 1 más 32.1 más 4 por 16. Y en efecto, ahora nos damos cuenta que nos da 98.1. Entonces, 98.1 es la masa fórmula del ácido sulfúrico. ¿Ok? Y em, realmente esto va a ser un cálculo que vamos a estar necesitando muchísimo hacer a lo largo de todo nuestro estudio de la química. Tener presente cuánto es la masa asociada con cada una de las fórmulas. ¿Sí? Por acá, más abajo, el libro nos habla de masa molecular. Prácticamente diríamos que masa fórmula y masa molecular se refiere a lo mismo, ¿sí? Se refiere eh, al mismo concepto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la glucosa, ¿sí? Es una sustancia muy famosa a nivel de salud, ¿verdad? La glucosa tiene la fórmula C6H12O6. Entonces, si a mí me pidieran la masa molecular o la masa fórmula de la glucosa, ¿qué haríamos? Lo mismo que hicimos antes con el ácido sulfúrico. Aquí tendríamos 6 carbonos, entonces este 6 va a multiplicar a la masa de carbono, que son 12. Luego 12 hidrógenos, ¿sí? Multiplicando a la masa atómica del hidrógeno, que es aproximadamente 1 en la tabla periódica. Y luego 6 oxígenos, tomaríamos un 6 y lo multiplicaríamos por 16, que es prácticamente la masa atómica del oxígeno en la tabla periódica. Y de nuevo, si procedemos a hacer ese cómputo, ¿verdad? 6 por 12 más 12 por 1
más 6 por 16. En efecto, obtenemos 180, que es el número destacado aquí como masa molecular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo en realidad y también, ¿verdad? Nos pasa que si ya empezamos a utilizar la tecnología, em, también a veces uno dice, bueno, realmente no hace falta, ¿verdad? Eh, hacer ese proceso, ¿verdad? Porque realmente uno viene y em, lo busca tal cual así, ¿verdad? Em, ah, y aquí tenemos el valor, ¿verdad? Le preguntamos a Google cuál es la masa molar de la glucosa y él nos dice 180,1, ¿verdad? Entonces, son maneras también de nosotros poder acceder a esa información de manera rápida. Pero este 180,1, ¿de dónde salió? Bueno, ya lo acabamos de ilustrar, es yendo a la tabla periódica, viendo las masas atómicas de los elementos ahí y haciendo la multiplicación por la cantidad de átomos que están presentes ahí. ¿De acuerdo? Bien, aquí vienen un par de ejemplos más. ¿Sí? Tal vez este de sacarosa no me interesa mucho porque es muy parecido al anterior, pero el nitrato de calcio sí me suena interesante. Me suena interesante para resaltarles algo. Nitrato de calcio. Bueno, yo tengo calcio y tengo el ion nitrato que está aquí adentro. Este NO3 se llama nitrato y tengo un 2 afuera del paréntesis. Entonces, aquí, ¿por qué quiero resaltar este ejemplo? Bueno, porque yo diría, ¿cuántos calcios tenemos en esta fórmula? Alguien, ¿verdad? Podría tener dudas al visualizar eso con este 2 que está aquí. ¿Verdad? De repente puede decir, no, ese 2 yo creo que también le toca el calcio. Eso no sería así, ¿verdad? Este 2 que está aquí solamente estaría afectando lo que está dentro del paréntesis, sería al nitrato. Para que este calcio tuviera un 2, tendría que estar justo aquí de subíndice, en esta partecita justo debajo del calcio o subíndice así. Entonces, en esta fórmula, claramente calcios solamente hay uno. Ya cuando voy a ver el nitrógeno y el oxígeno, ahí sí, ¿verdad? Porque yo podría decir que aquí adentro, ¿cuántos nitrógenos tengo? Solo uno. Pero como hay un 2 fuera del paréntesis que está cubriendo el nitrato, realmente nitrógenos habrían dos. Y en el caso del oxígeno, este 2 de aquí, también como el oxígeno está dentro del paréntesis, este 2 de aquí afuera afecta al oxígeno. Dentro del paréntesis el oxígeno tiene 3, pero como hay un 2 afuera, es 3 por 2, son 6. Ya después lo demás es igual. Ya que tenemos identificados que son 1, 2 y 6, la masa atómica del calcio, perdón, es 40, el del nitrógeno es 14 y el oxígeno es 16. Multiplicamos y sumamos y obtenemos 164 puntos. ¿Estamos? ¿Dudas con las masas de las fórmulas? Ok. Bueno, algo más que viene acá en esta sección es que tenemos lo que se conoce como composición porcentual. ¿M? Em, a veces, eh,
bastante frecuencia, más que a veces, más bien sería frecuentemente. Nosotros vamos a necesitar saber cuál es la composición porcentual de un compuesto. O sea, em, cuando tenemos, ahora que vimos la glucosa, bueno, ¿qué porcentaje de oxígeno tiene la glucosa? Ya vimos que la glucosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, ¿qué porcentaje viene de cada uno? Entonces, en realidad eso es bastante sencillo de determinar. Lo que veríamos es, lo que haríamos es multiplicar el número de átomos de cada elemento por la masa atómica, ¿sí? Eso nos daría la masa que está aportando ese elemento. Y esa masa aportada por el elemento la dividimos entre la masa fórmula, ¿sí? Entre la masa fórmula total del compuesto. Y eso se multiplica por 100, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí teníamos, estábamos comentando el ejemplo del nitrato de calcio, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto es su masa fórmula? 164,1. Pero em, si yo dijera, bueno, ¿cuánto calcio de esos 164,1, cuánto calcio corresponde de ese 164,1? Bueno, aquí lo vemos que es 40,1. ¿Sí? Aquí, en el caso del nitrógeno, uno diría, bueno, ¿cuánto nitrógeno se aporta en peso? Se aportan 28. 28 de los 164. Y en el caso de el oxígeno, veríamos que la cantidad de oxígeno es 96. 96 de los 164, 96 es oxígeno. Entonces, si a mí me pidieran la composición porcentual, a mí me dijeran, ¿sabes qué? Dígame en el nitrato de calcio, ¿qué porcentaje es de calcio? ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Yo haría 40,1 dividido entre 164,1. Sacamos mi calculadora por aquí, ¿verdad? Y le decimos 40,1 entre 164,1. Y eso nos daría, bueno, por 100, ¿verdad? Por 100 para que nos lo den porcentaje. 24,4, ¿sí? Entonces, esto, esto por 100, entonces nos dio 24,4%. ¿Sí? Lo mismo lo podría hacer entonces con los otros elementos, ¿verdad? Yo diría, bueno, ¿qué porcentaje de nitrógeno viene en el nitrato de calcio? Entonces sería, ¿cuánto aporta el nitrógeno en la fórmula? 20. Eso lo dividiríamos entre la masa fórmula total y eso lo multiplicamos por 100. ¿Mm? De nuevo, sacamos la calculadora por acá, ¿verdad? Y decimos 28 entre 164,1 por 100 nos da 17,1. ¿Sí? Ahí redondeando un poco, 17,1. ¿Súper bien? 17,1%. ¿Mm? Y para el tercer componente, yo tendría que estaríamos hablando del oxígeno. Ujú. Entonces, de nuevo, yo diría, ¿cuánto peso aportó el oxígeno? 96,0. Eso lo dividimos entre la masa fórmula total, lo multiplicamos por 100. Así que, de nuevo, por aquí con la calculadora, diríamos 96,0 entre 164,1 por 100.
Y eso nos da 58.5. 58.5%. Y de esa manera tendríamos entonces la composición porcentual, en este caso del nitrato de calcio. Este último valor que obtuve yo aquí como 58.5, bueno, ya vimos cómo lo obtuvimos. Pero recuerden que los porcentajes, cuando yo los sumo, ¿sí? Cuando yo hago el total aquí de los porcentajes, ¿cuánto me debería dar ese total? Bueno, recordemos que la suma de todos los porcentajes me debe dar 100%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo pude haber dicho, eh, ¿sabes qué? Ya sé que me tiene que dar 100 y de calcio yo sé que tengo 24.4, entonces se lo resto. Y de nitrógeno tengo 17.1, entonces se lo resto también. ¿Cuánto me daría? 58.5 es el porcentaje que está aquí para el tercer componente. Entonces siempre el último componente que nos haya quedado, yo puedo sacar ese porcentaje tomando los que ya calculé y restándoselos a 100 y eso me daría el balance, ¿sí? Y bueno, eso es lo que tendríamos aquí como masas, fórmulas y composición porcentual para fórmulas químicas.